Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a los que nos habéis acompañando en el Barranco de Biznas, pues nos vemos otra vez por aquí. A las personas que no, pues daros la bienvenida, comentaros un poquito que esto es pues el segundo homenaje a las mujeres del Barranco de Biznas, que lo organiza la Asociación Feminista de Biznas. Y bueno, hemos estado, por contaros un poquito y poneros en contexto, hemos estado en el barranco hace un ratito, hemos hecho allí un homenaje precioso, hemos tenido la participación de Carmencita Calavera poniendo un poquito de arte y música, hemos leído unos poemas y hemos depositado unas flores en la zona de una de las fosas donde se encontraron a un grupo de mujeres. Y bueno, comentaros así brevemente pues que como asociación feminista y como de Biznas, pues es nuestro sentir el hacer este homenaje a las mujeres de allí del barranco para recordarlas, para honrarlas y bueno, a ellas, y como he comentado allí también, pues hacerlo extensivo a, ¿no?, ese recuerdo y esa honra pues a todas aquellas que sufrieron el mismo destino y que están, pues no sabemos ni quiénes son ni dónde están, pero bueno, en algún sitio estarán. Como parte de ese homenaje, aquí ahora vamos a contar con la participación de Antonina Rodrigo, que nos va a dar una charla llamada La represión de las mujeres en Granada. Ella es escritora, ensayista, biógrafa e historiadora granadina. Es un gran exponente de la literatura feminista en España y destaca su labor de recuperación de la memoria histórica en relación con las mujeres que jugaron roles fundamentales durante la guerra civil. Y bueno, va a contarnos algunas cosillas, ¿vale? Y espero que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Está abierto. Me tienen que perdonar porque estoy con la garganta muy mal, pero aquí estamos. Además muy contenta. Me acaba de decir una compañera, una señora estupenda que aquí, en primera fila, que yo hace años vine por aquí y no me acordaba, fíjese. A pesar de que todo esto para mí, soy granadina, he vivido en Francia y en Barcelona, ya estoy en casa, para siempre ya, hasta que me vaya al cielo, pero no creo que iré al cielo, porque soy rojilla y no creo que vaya al cielo, pero bueno, aquí estamos. Yo he escrito mucho, como ha dicho la compañera, muchas gracias, sobre las mujeres granadinas, sobre las mujeres en general, pero sobre todo este libro que voy a dejar para la Biblioteca del Pueblo, se llama Mujeres Granadinas Represaliadas. Y bueno, todas sufrieron represalia, algunas las conocía, otras no, todas por documentos, y en muchas, siempre que he podido, grabo con la gente, que es lo que me interesa. Que ahora me ha dicho otra amiga que me acompañaba, que ha hecho algo importante con ellas, con las mujeres de los telares de aquí, ¿no? Yo no sabía que aquí había telares. En la Alpujarra sabía que sí, y he estado alguna vez allí hablando con ellas, con las pocas que quedan, porque todo el peligro es que todo eso se acaba y esas mujeres tan dedicadas a estas cosas y que ya no se hacen y que eran preciosas, pues que esas personas no estén en un libro, no estén a disposición de la gente, que vean cómo se trabajaba, cómo se vivía, cómo la mujer siempre casada, pariendo, trabajando, atendiendo a todo. Entonces, en gran vida muy difíciles, y sobre todo hoy ya con el feminismo hemos ganado cosas, aunque tenemos que ganar muchas más, pero esas vidas en lugares pequeños, en pueblos, que están más retiradas de las ciudades, entonces llega menos su labor, su profesión, su dedicación a otras cosas que no sea el hogar, que eso lo tenemos ya como una maleta siempre, la mujer. Pero ha sido una cosa que creo que me van a mandar, porque es muy importante que haya recogido las voces de aquellas mujeres que trabajaban en los telares y que hoy ya eso se ha perdido. Bueno, así que me veréis por aquí.
ahora ya en Granada os digo, siempre que haga falta estaré con vosotros o vosotros conmigo. No sé si me oís bien. ¿Sí? Bueno, voy a mencionar más hoy y en los días que estamos, en estos días que son... El otro día pasaba por la calle de Duquesa y pasé por la puerta que seguramente salió Federico la última vez y se me saltaron las lágrimas porque ha sido tan grande lo que se ha vivido en este país y ahora nos ceñimos a Granada, una ciudad tan castigada con todo lo que tenemos en este espacio muy cerca de aquí, precisamente ese cementerio de gente fantástica, obreras, escritoras o escritores, pero qué gente, niños, que según me contaba un señor de la universidad que está trabajando en estos temas, esos niños con un tiro en la cabeza, ¿qué habían hecho esos niños para ser fusilados? La labor que está haciendo la universidad es muy importante, más importante que en ningún sitio de España, porque en otros sitios siempre ha habido, lo que ha habido, la guerra civil, el franquismo, y fatal, pero en Granada fue una ciudad muy castigada, y lo que se está haciendo en Granada es una cosa que tenemos que agradecer y estar muy contentos y colaborar en lo que podamos, porque realmente es algo que dentro de unos años la juventud está menos motivada que en aquellas épocas, y lo que necesitamos es saber dónde fueron nuestra gente y pelearnos con la gente que vienen a decirnos que la memoria histórica, que hace falta mucho dinero para esto y para lo otro, que la memoria histórica. La memoria histórica es una de las cosas que se están haciendo en Granada y en España, pero se ha tardado mucho en recoger testimonios vivos de los que vivieron aquello, de las madres que perdieron a sus hijos, de las hermanas, de las mujeres, de las compañeras. Se ha perdido mucho. Yo no sé por qué, pero yo empecé muy pronto, he ido por toda Sudamérica, por toda Europa, recogiendo los testimonios de nuestras mujeres exiliadas, que el exilio fue una cosa muy, muy tremenda después de unas mujeres que habían vivido una guerra, que habían perdido a sus hijos y tantas cosas, tantos dramas, ¿no? Entonces, encontrar esas vivencias suyas, esos momentos, estas cosas vividas que hoy nosotros tenemos que verlas en documentos o lo que nos contáis vosotros, porque nosotros no las vivimos. Yo soy del 35, es decir, yo soy una mujer que nací en la guerra, en el 35, el 4 de febrero, pero yo realmente cuando empiezo a darme cuenta de lo que pasó en España, es en la posguerra, así que yo me califico como una mujer de la posguerra. Yo soy de posguerra, de aquellas mujeres enlutadas que llegaban a las casas, entonces la puerta de las casas estaba abierta, subían a los pisos, una limosna por amor de Dios, con un niño en brazos, con un vestido negro, con una cara de pena, de drama, enferma, porque el hambre, la hambruna después de la guerra fue una cosa tan tremenda. Y entonces yo empecé a darme cuenta, mi casa era una gente muy buena, y hemos tenido muy buena educación en este aspecto familiar y pedagógico, porque mi madre decía que llamen a la puerta a una persona que pide, y mi padre o mi madre decía, éramos 7 hermanos, la abuela, la gente que nos cuidaba, éramos un familión. Y entonces esa gente se sentaba con nosotros y eso fue una pedagogía, creo que para mí, después de los años que tengo, he considerado siempre que qué suerte tuve, porque yo fui consciente que había otra gente que no comían cada día, que no tenían una cama. Por ejemplo, mi madre cada noche nos remitía, se llamaba, ahora voy a remeter, era la sábana y si era invierno era la manta, así para que no nos cayéramos, ¿no? Y entonces a lo mejor llovía y hacía mucho frío en Granada, como siempre. Y entonces mi madre nos decía, no creáis que todos los niños tienen una camita como la vuestra, y que tienen ropa, y que tienen... Eso fue para mí una cosa muy importante, porque crecimos con una cosa solidaria con la gente que nos rodeaba y con la gente que habían perdido
qué valiente ella, qué flamenca, qué bonita. Bueno, la cuestión es que nosotros recibimos esta buena educación y esta gente se sentaban con nosotros, a veces eran gitanos, a veces eran gente, y hace años que nos dieron un premio de la libertad que se llama Mujeres que han luchado por la libertad, me lo dieron a mí, y había 11 mujeres, digamos castellanas, y yo cuando me tocó hablar, agradecer el premio, yo dije que sentía mucho que no hubiera una mujer gitana, porque nosotros hemos convivido siempre con los gitanos y no ha pasado nada, ha sido una convivencia de toda la vida, ¿no? De siempre. Entonces, ¿qué decía yo? Es decir, que a alguien le pareció mal que yo hubiera recordado a las gitanas, de aquellas que habían hecho aquel premio que hacían, que lo siguen haciendo cada año. Y yo dije que no, que ahora que los gitanos eran como nosotros, yo había convivido con niños gitanos, y es más, le dije, mira, un día yo vivía afuera y en el Albaicín, yo nací en el Albaicín, que era un barrio obrero muy valiente, el único que le plantó cara al franquismo. Y entonces tengo una plaza y una calle. Soy muy afortunada, porque la verdad, para mí, hubiera querido volver a Granada e irme a vivir a donde nací. Pero tengo la pata coja, tengo la pata mala, y bueno, y la cosa de coche y de autobuses no está muy bien. Pero realmente el Albaicín era un barrio obrero y artesano, porque había mucha artesanía de hierro y de materiales, de cerámica. Era un barrio muy interesante y sobre todo eran gente muy luchadora, que habían cogido la vida por los cuernos, plantaron cara. Lo único que el 18 de julio, cuando llegó lo que llegó, plantaron cara. Y hay todavía en la Alhambra, hay unos cañones que, como era gente valiente y no cedía a lo que ellos querían, pusieron para cañonear el Albaicín, desde la Alhambra al Albaicín, que sabéis que hay muy poco, de línea directa hay muy poco, ¿no? Es decir, entonces me pasó que vi a una niña de aquellas que comía con nosotros y que en nuestra mesa, que eran nuestras amigas y jugábamos, como todos los niños, y entonces yo la vi y digo, sí, es María, y me acerqué a ella y digo, María, pero qué guapa estás, y ella me dijo una cosa maravillosa, me dijo, en un granaíno muy bonito. Yo ahora noto el granaíno más bonito porque está con los catalanes. Yo hablo un catalán andaluz que me han dado el premio más grande que tienen los catalanes, pero yo hablo granaíno, catalán granaíno. Ellos dicen que era muy gracioso, yo no sé, pero bueno. La cuestión es que ella me dijo, ay Antonina, lo que ella queda, porque había sido una familia muy represaliada y le habían matado a mucha gente de su familia, pero ella me contó, y ella dice, cuando a uno le matan a un ser querido, eso es un sello que ya no se nos va nunca del corazón y de la cabeza, ¿no? Y me contó lo mal que lo habían pasado, de fusilamientos y de cárceles, y de, bueno, pero qué bonito eso, lo que quedaba después de haber hecho esa travesía de la vida con tanto dolor y tanto drama, y la falta de su familia en su casa, y luego todo lo que pasaba, ¿no? Toda esa hambruna, con la gente de Falange yendo a las casas para que la gente fuera a misa, le daban un vestido, le daban una comida, todo esto, ¿no? Y otro caso que sufrí, porque esas cosas se sufre mucho, yo especialmente sufro mucho, una mujer que nunca, cuando iban las falangistas a dejarle lo que fuera, ella nunca abría. Y una vecina le dijo, mira María, no tienes que abrirle la puerta. Y un día, porque veo caras muy jóvenes que no saben lo que ha sido este país, pero ha sido una cárcel tremenda, ¿no? Y dice, y te van a castigar, te van a llevar a la cárcel. Y entonces ella un domingo le abrió, bueno, esto era a cambio de que fuera a la misa y que dijeran que Franco era muy bueno y estas cosas, ¿no? Y entonces aquella falangista le dijo, ella salió con su niñita, así muy pequeña la niña, muy delgada, y le dijo, ¿cuántos son ustedes?
en razón de los que eran, le daban más o menos, ¿no? Y entonces ella dijo, mi hija y yo, dice, ¿y el marido? Dice, ¿el marido? Dice, la falangista ha muerto. Y ella dijo, no, matado como Federico García Lorca. Aquella mujer estuvo 7 o 8 semanas limpiando la iglesia, como antes fregábamos los suelos, que ya las jóvenes eso no lo saben, de rodillas, ¿no? Y bueno, era una Granada muy difícil, muy peligrosa. Y entonces, claro, saber, me ha gustado siempre mucho la historia, empecé pronto a hacer poesía y escribir cuentos, que es como empecé a escribir en la prensa, ¿no? Pero nosotros hemos tenido esa escuela fabulosa de mi casa, de cariño, de amor, de cosas solidarias con los demás. Y he grabado con mucha gente. Yo tengo muchos libros dedicados a las mujeres de toda España, que sufrieron en todas partes. Se sufrió la que pertenecía a un ateneo o a un sindicato, cualquier cosa podía ser para ir a la cárcel y ser castigado o ir al pelotón. Entonces, este libro está dedicado solo a mujeres granadinas represaliadas, pero tengo mujeres exiliadas. El exilio, que es lo que la gente que pudo escapar cuando acabó la guerra, porque siempre se habla del exilio exterior, que realmente es el exilio. Un exilio es la persona que abandona su país y sale a otro lugar buscando, sobre todo, quitarse la persecución personal y buscar otra vida. Y entonces hay el exilio exterior y el exilio interior. El exilio interior fue a lo mejor peor que el exilio exterior, que fue muy malo, porque llegaron a la frontera andando, le cerraron la frontera los franceses y estuvieron días y semanas bajo la lluvia esperando que le abrieran la frontera a nuestra gente, y luego vivieron muy mal. Pero nuestra gente, que tenían el espíritu de la República, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ellos tuvieron un papel fantástico, hasta el punto que nuestras gentes exiliadas fueron los que liberaron fueron los que liberaron París. Nos ha costado mucho que reconozcan los franceses que fueron los españoles republicanos que habían perdido la guerra, aunque Antonio Machado dijo que realmente nunca perdimos la guerra. Yo he cogido una pulmonía en el cementerio de Machado, en Coyure, que vamos cada año. Cuando murió, en el 22 vamos en la semana, el sábado más cercano, y entonces, porque claro, Coyure es un pueblecito muy pequeño, y ha sido Machado, Antonio Machado, el gran poeta, el que lo ha puesto en el mapa, como pasa con Vilnas ahora, y como ha pasado con el pueblo de Lorca, que está universal, porque ha habido esas personas que han hecho historia y han plantado cara al fascismo. Entonces, me perdonáis, lo siento mucho, pero es lo que hay, esto está mal. Y entonces yo hablé, claro, como cada año hablamos, ante la tumba de Machado, que por cierto está con su madre. Y yo siempre invito a la gente que al menos una vez vayamos como vayamos como en procesión a la tumba de Machado. Yo a las escuelas, a los niños, niñas, es un lugar de peregrinación del exilio. No puedo porque me lo traje y me ahogo, es peor. Te lo agradezco mucho, al menos, aunque esté así, pero me oiráis algo, pero si no, no podré. Gracias. Entonces, es un lugar que tenemos, yo quiero como la obligación de ir. Machado fue una persona que llegó con el exilio y su familia, su madre de 80 años, no los conocía a nadie, llevaba dinero republicano, pero en Francia no lo admitieron porque ya no había la república en España,
Él quiso vender un reloj de esos que se ponían los hombres con una cadena, por un vaso de leche para la madre, que iba muy enferma. Y entonces la madre ya iba con la cabeza perdida. Y tengo una de las cosas que tengo muchas, algunas se cumplen que no, que en España a esas dos mujeres que asistieron a Machado en Coyure llegaron sin dinero, llegaron enfermos, porque la última noche habían vivido Machado y su madre y su hermano José y la mujer en un tren de esos que estaba fuera de línea, ¿no? Y Machado era un gran fumador. Y cuando llegaron a Coyure, hay dos mujeres, que es lo que os quería contar, también para que me ayudéis, que una tenía una mercería y había puesto un velador con leche, café y pan y mantequilla para los españoles que llegaban, se ven en las fotografías, los documentales, llenas de las calles de gente de un pueblecito pequeño, uno de los pueblecitos que dice que son de los más bonitos del Mediterráneo, con Cadaqués y este pueblo Coyure, está muy cercana a la frontera, muy cerca. Y entonces es un lugar de peregrinación, porque allí murió Machado, como tantos exiliados, como cualquier exiliado, con la suerte de que esta persona que ponía para cuando bajaran los nuestros, que tomaran algo caliente, que es una maravilla. Era una francesa, pero era una mujer concienciada, con compromiso seguro. Yo la conocí, era ya muy mayor, pero era estupenda. Y luego ellos dijeron, no, nosotros no queremos un café con leche, porque café au lait es de las primeras cosas que aprendieron nuestros exiliados. El café au lait es café con leche en francés. Y entonces le dijeron, lo que queremos es un hotel, porque vamos muy cansados. Y entonces el hermano José, mire cómo va mi madre y mi hermano. Y esta mujer le proporcionó un hotel, que ellos no tenían dinero y que no pagaron, pero que aquella gente nunca se lo pidieron. Y en estas dos mujeres tan solidarias, yo estoy, porque hay, de todos los sitios donde pasó Machado, hay los alcaldes del pueblo, que se llama un grupo de alcaldes machadianos. Y entonces yo lo he presentado a todas partes y bueno, no me han hecho caso. Lo presenté en Sevilla y dijeron, ¡ay, qué idea tan buena! Digo, es que eso lo hago en honor de Machado, pero también en honor de nuestras mujeres y de aquellas mujeres sobre todo que no lo conocía y le salvaron la vida, ¿no? Enseguida mandaron a pedir un médico para Antonio Machado, iba muy mal, y entonces llegó el médico y le dijo, no hay nada que hacer, era un gran fumador y iba con los pulmones muy mal. Murió muy pronto, a los pocos días, y la madre también ya estaba en coma, le dieron una habitación que está en postales y está muy fotografiada, se ven las dos camas de hierro de Machado y de la madre. Y entonces, cuando el médico dijo que estaba fuera que no le quedaba de vida nada, que no había nada que hacer, entonces a Machado intentaron llevarlo, murió, lo pasaron, estaban las dos camas por encima de la cama de la madre. Y a mí siempre, cuando me contaron esta anécdota, esta señora que ponía los cafés, que tengo una foto con ella, afortunadamente, porque esto parece como un sueño que bueno, que al cabo de tanto tiempo me haya encontrado con estas mujeres solidarias, ¿no? Y entonces, perdonadme, otro día estaré mejor, pero hoy voy a estar muy mal. Estas mujeres se han dedicado desde siempre ya están enterrados el padre y la madre y Machado. La madre la enterraron en una tumba de pobre. Yo creía que nada más que en Granada había esas tumbas, porque me lo contaba mi madre, porque, por ejemplo, la gente que no tenía nada, pues le daban una tumba de pobre, que lo ponían en el cementerio de Granada, en la tumba, en ese mármol que hay grande, una mesa muy grande, y lo enterraban porque no tenían nada. Y pasó una vez
que yo iba con mi madre por la Gran Vía, esto de los sueños buenos que yo tengo, siempre quiero escribir un cuento de esto. Y era enero y hacía mucho frío. Y mi madre dijo, mira, esta familia, esta pareja, mira qué frío tiene, vamos a invitarla a que se tomen un café caliente con nosotros. Yo recuerdo que yo a mi madre la miraba así porque le llegaba al codo, pero eso no lo he olvidado nunca. Y entonces nos acercamos y mi madre le dijo, ¿quieren ustedes tomarse un café? Que voy con mi hija y ellos dijeron que sí, claro. Y iban heladicos de frío y una pena. Y llevaban una caja de zapatos y allí llevaban a su hijo muerto. Porque no os quiero hablar, otro día si acaso hablaré de lo que pasó con los niños robados que robaban en las cárceles a las mujeres y los niños que se morían de hambre porque no tenían leche, no tenían nada, ¿no? Y entonces eso es una cosa que yo no he olvidado nunca y quiero escribir un cuento porque este hombre, íbamos por la Gran Vía, subieron por la calle Reyes Católicos para ir a la Cuesta Gomeres, ¿no? Y nos dijeron a mi madre, mi madre me lo contó porque yo, una niña pequeña, no estaba en aquello, ¿no? Y entonces y eran así, llegaban a sus muertos y los ponían en el cementerio y era una tumba de pobre. Entonces, cuando murió Machado, lo pasaron porque eran las dos camitas que estaban muy juntas, lo pasaron por encima de la madre. Y la madre, doña Ana, que se llamaba, en ese momento abrió los ojos cuando ya llevaba 3 días en coma y dijo, ¿dónde lleváis a mi Antonio? A mí eso me parece tan precioso. Era la madre, era su, y es una cosa andaluza que en Cataluña no, pero mi madre era su grande, su chica, y en todas las casas desde entonces. Y entonces la madre de doña Ana dijo, ¿dónde lleváis a mi Antonio? Le dijeron, el hijo, José, mamá, lo llevamos a un hospital para que lo cure, iba muerto. Y esas dos mujeres que fueron altruistas total, dijeron, ya sabían, al principio no sabían quién eran los Machado, porque aquello era un torrente de gente que entraba. Dijeron, ¿cómo vamos a enterrar a este poeta que es un poeta universal y cómo lo vamos a enterrar en una tumba de pobre? Y estas dos mujeres hicieron lo posible, porque bueno, cuando llevo a mi alumno voy con gente, los llevo a la tumba donde estuvo Machado. Estuvo en un mausoleo que era de una condesa. Y entonces estas mujeres le pidieron a la condesa si era posible que enterraran a Machado, porque era un personaje, un poeta universal y bueno. Y entonces esta señora dijo, eran francesas, dijeron, sí, tenemos precisamente un lugar. Y allí estuvo Machado, la madre en una tumba de pobre y él en este panteón de esta condesa o marquesa, pero era una noble, ¿no? Y siempre llevo a mis gentes ahí, a mis niños, a la gente con la que voy a esto, ¿no? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues fue Picasso y el premio Nobel a Camus, Josep Camus, que hizo mucho por la España republicana, maravillosa, y con el exilio, quien costearon la tumba que hay, que está en el suelo, nada más se entra al cementerio, y allí es donde cogí la neumonía que me traje este año, ¿no? Y que sigo así. Pero bueno, pero muy bien, porque allí la gente recita, la gente canta, la gente le lee poemas de Machado y hay un buzón, es como algo misterioso si creyéramos en los misterios, pero a veces es bueno creer, igual que cuando la madre abre los ojos y dice ¿dónde lleváis a mi Antonio, a mi hijo? Esta mujer, ellos sacan a la madre y la ponen juntos, que es a la tumba donde ahora vamos a hacer los homenajes después de la Segunda Guerra Mundial. Y estas dos mujeres ya se dedicaron siempre a cuidar la tumba de Machado. Por eso yo digo que quiero hablar con esta alcaldesa, a quien no conozco, a ver si es capaz de darle una calle en Granada o en un pueblo, lo que sea, a estas dos mujeres altruistas maravillosas, teniendo en cuenta que fue Antonio Machado el que escribió al asesinato de Lorca el primer poema. Se le vio caminando entre fusiles, es tan corriente. Y cada año se recita, bueno, con otras cosas también de Machado. Pero este año la ha recitado una actriz que es la mujer del Loquillo, que es ese cantante,
que lo conocemos todos, y que es actriz y ha recitado esta cosa. Y yo, claro, como presentaba la cosa aquella, pues me hinché de tragar, como esta noche, todo este fresquito, ¿no? Pero bueno, todo eso se arregla, ya está. Y esta noche me tomo un paracetamol y mañana estoy fenomenal. Bueno, pero ahora vamos a hablar de algunas, porque tampoco quiero cansaros, si no, no me llamáis otro día. Yo no sé qué tiempo tengo. El que quiera, pues te voy a estar hasta mañana, ¿eh? Bueno, pues yo quiero hablar de algunas mujeres de este libro, mujeres maravillosas del mundo obrero. Hay algunas menos, que también lo agradecemos mucho a la gente que se arrimó al exilio y a nuestra gente, siendo universitaria o estando en otras esferas, ¿no? Pero estas que yo voy a hablar de ellas, primero la zapatera. Estas se están riendo mucho. No estaréis riendo de mi voz, ¿no? Que está preciosa esta noche. Algunas veces está mejor. En granaíno está mejor. Bueno, la cuestión es que ¿por dónde iba? Esto lo suelo decir para que se ría un poco la gente, porque mirad, yo doy cursos y este año yo le dije a la alcaldesa de Coyure, que todo el mundo lo conoceréis porque allí hay andaluces a patadas, ¿no? Y yo le dije a la alcaldesa, estas mujeres que son obreras tienen derecho a tener un viaje de estudios, como las que van a la universidad. Y entonces, pues nada, hicimos la ruta de Lorca, la de Machado, hicimos la de Antonio Miguel Hernández, que son los tres poetas del sacrificio, llamados del sacrificio, como mataba Franco. Lorca asesinado, Antonio Machado en el exilio y Miguel Hernández abandonado en una cárcel de Alicante. Se llaman los tres poetas del sacrificio, que es verdad, ¿no? Entonces, ¿por dónde iba? Me pasó que dije yo, este año vamos a Francia, que íbamos a la tumba de Machado, pero yo en mi curso tenía universitarias, pero tenía gente que fregaba escaleras y que hacía trabajadoras, que eran las más interesantes, porque eran las que yo decía, si no entendéis algo, me lo decís. Me preguntaban y escribían todo, yo estaba encantada con ellas, que realmente eran las que me importaban, porque las universitarias ya son muy listas y saben mucho, y han ido a todos los sitios que hay que ir. Y entonces una de ellas, que era muy simpática y muy graciosa, y dijo, ay Antonina, desde luego yo, y se dio una palmada en el pecho, y yo, una foto en la Torre Eiffel. ¿Por qué creía que íbamos a París? Íbamos a Coyuri. Y yo le dije a la alcaldesa, mira, a ver cómo le decimos a esta mujer, que pasamos la frontera y estamos ahí, porque ella está tan convencida que vamos a París y ella quiere una foto, pero era tan expresiva. Yo desde luego una foto en la Torre Eiffel. Y estaba muy contenta. Total que se le explicamos que no, que Coyure, que París iríamos otro día, otro año, cuando se acabara el curso, pero que este año íbamos a Coyure, que era Francia, pero que París era muy caro, que estaba muy lejos, que los hoteles eran muy caros, pero que yo te prometo que tú te haces una foto en la Torre Eiffel. Y para el año que viene, yo le digo a la alcaldesa, hay que ayudar, el ayuntamiento o pagaba los billetes o los hoteles o algo, ¿no? No, muy bien, porque es un ayuntamiento de izquierda, muy izquierdoso, se porta muy bien con la mujer. Bueno, la cuestión es que me he ido de la tumba de pobre de Machado, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a seguir con estas personas que yo no sé, oye, cuando hartéis decirme Antonina, adiós, o algo para el estilo, ¿no? Mira, voy a hablar, bueno, el año pasado hablaron de Agustina, ¿no? Bueno, pues ya a esa la dejamos. Yo descubrí a Agustina porque no se había hablado de ella, ¿no? Como de tantas no se había hablado, ¿no? Y entonces el Granada Hoy me encargó, quisiera para el domingo, cada fin de semana, una mujer. Y yo, la primera fue a Agustina, a la zapatera prodigiosa. Y entonces, pues yo descubrí a esta persona, porque la gente, qué pena que la descubrieran después, porque estará como 20 años o por ahí, ¿no? Bueno, ya digo 20 años, teniendo 89, digo como cualquier cosa, ¿no? Porque, vamos, ya 20 años no es nada, ¿no? Como el tango.
Entonces resulta que ¿por dónde iba? Que bueno, que para mí Agustina fue muy importante esta mujer, porque era el hazmerreír de Granada, era una mujer culta, era una mujer que se subía en el café a hablarle a los hombres, que cuando pasaban los albañiles, hay sobre todo un meeting que van los albañiles y ella baja de su casa, que era en la calle Mesones a la entrada, y se baja, coge la bandera de adelante. Era una mujer fenomenal, era una mujer de ahora. Y bueno, y luego era escritora, se presentó en el 33 a las elecciones, bueno, escribió cosas maravillosas, sobre todo para la infancia, y escribió cosas muy divinas, ¿no? Y entonces, para mí, la zapatera es maravillosa, ¿no? Y esa la pasamos porque ya os la han contado. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a Concha Moreno. Concha Moreno era una modista, y el padre era... no era chofer, era cuando iban a caballo, ¿cómo se llama? Los coches de caballo, sí. Y iba, claro, de cochero. Y era una familia muy izquierdosa, de la Casa del Pueblo, y esta mujer era modista, y entonces, claro, estaba, no sé si habéis oído hablar, con la tía del abanico. La tía del abanico era una mujer que llegó aquí, a Granada, y se metió con los sindicatos y en los ateneos, con el mundo obrero, y era una espía. Me han dicho que alguien está escribiendo sobre ella. Yo escribo un poco en este libro sobre ella. Era una malvada, era una criminal. Y bueno, y descubrió, se metía en la gente obrera creyendo que eran gente obrera y que podían hablar tranquilamente, ¿no? Y bueno, y ella se llevó a mucha gente a estas tierras, o sea, a muchas. Sí, sí, y me han dicho que alguien está escribiendo sobre ella, estará bien. Y le llamaban la tía del abanico. Y era verdaderamente una tía, sin abanico o con abanico era una tía mala. Y fue una de las que delató a esta mujer, que era modista, que vivía en un sitio muy modesto, y que pero era una gente muy feliz, porque era una gente muy culta, una casa donde había libros, los ateneos obreros. Era una maravilla entonces, la Casa del Pueblo también, podían ir las mujeres después de su trabajo a aprender a escribir, a leer. Es decir, todo esto llegó con la República, que realmente la República fue la primavera que llegó a las vidas de aquellas mujeres, que ya se movían ellos en los sindicatos obreros, pero la República fue algo maravilloso. Yo cada vez que leo cosas sobre la República o me cuentan cómo cuidaron la cosa de pedagogía de los niños, cómo los niños tenían que ir a la escuela con un carbón, con un cacho de madera, el aico de frío, y eso se acaba. Hay calefacción en la escuela o en muchas, hay una pedagogía fenomenal. Envidia de Europa, en ese tiempo fuimos la envidia de Europa por esa pedagogía que había para el pueblo sobre todo, ¿no? Y entonces esta era una gente obrera, pero era una gente culta. Y la llevaron a la cárcel, porque esta mujer metió a muchas mujeres y a muchos hombres en la cárcel. Yo ya tengo ganas que esta persona que me ha dicho que trabaja ahí, que haya descubierto cosas nuevas, porque realmente fue una ruina en Granada. Se metía en todos los sitios, oía y denunciaba. Y ya os digo lo que os podéis figurar. Y esta mujer... El padre era, como he dicho, cochero, ¿no? Pero era cochero, por ejemplo, de Fernando de los Ríos y de profesores de la universidad, ¿no? Y era un hombre de izquierda, naturalmente. Y un día, al pasar por Fernando de los Ríos, salía de la universidad, de sus clases, y entonces se quita el sombrero y saluda a aquella persona. Y el cochero, el padre de esta mujer, saluda al otro. Y entonces hay uno, un fascista, que dice, pero si ese es un sin Dios le llamaban a Fernando de los Ríos. Quiero decir que la personalidad de Fernando de los Ríos, yo la adoro a esta persona. La pena es que le han hecho una estatua, pero que no es una pena, muy mala. Y él se merecía otras cosas, creo yo. Era un hombre que salía... iba a los sitios obreros, se llevaba a los obreros a su casa que vivían en el salón y le daba libros. Le decía, sois vosotros que tenéis que escribir lo que os pasa en la fábrica o en el andamio
en mi casa había una persona que lavaba la ropa, que no había, éramos muchos niños y había una persona que lavaba la ropa, la lavandera, persona que era de la familia, y esta mujer, el marido era albañil. Y cuando llegó la República, entonces, cuando tejaban, eso lo sabrá mucha gente, ¿no? Ponían el tejado, ponían la bandera republicana, porque estaba la República. Pues cuando vino el 18 de julio, el jefe de la obra fue delatando a todos aquellos obreros y lo mataron. Y la madre de este niño, que era Enrique, el padre se llamaba Enrique, estaba embarazada de este niño. Y claro, es decir, que Granada fue una cosa horrorosa, seguro que lo sabéis, de todo lo que hemos visto aquí y todo lo que nos queda por ver. Enseguida la cárcel, no solamente eran cárceles palizas, eran las cosas que le hacían a aquella gente, que le hacían hablar y a lo mejor realmente no tenían nada que decir. Yo este libro se lo dedico a la madre guerrilleros, ¿cómo eran? De los queros, que eran una gente muy buena, una gente trabajadora. Y cuando llegó la República, y luego cuando llegó el 18 de julio, se fueron al frente de Baza y Guadí, que era donde estaba el frente republicano, a luchar por la República, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, tuvieron que echarse al monte y le mataron a 5 hijos. Y esta mujer, que era una mujer maravillosa, y el marido también, yo le dedico este libro porque la mujer se volvió loca, porque no comprendía que aquellos hijos que ella había educado tan bien y que eran tan buenos y tan solidarios con la sociedad, los fueran matando y persiguiendo de esa manera. Ellos se echaron al monte. En Granada le llamaban los hombres del monte, en otros libros que he escrito le llamaban en Madrid los hombres del llano. Es decir, que en cada sitio estos hombres que realmente fueron los únicos que le hicieron frente al franquismo, porque acabada la guerra, todo el mundo, este hombre cerró bocas pero con cerrojos, ¿no? Y no se podía hablar, ¿no? Es decir, mi madre me contaba como un grupo de 3 o 4 personas juntas no podía, enseguida te pedían la documentación y bueno, fueron unos tiempos. Granada con Aragón, con Zaragoza, he escrito bastante de la gente de Zaragoza, sobre todo una médica fantástica, y dicen que fueron de las ciudades más castigadas de España, Granada y Zaragoza, que en todas partes hubo castigo y asesinatos, y bueno, lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ¿por dónde iba? Bueno, la verdad es... La madre de los queros. Pues yo le dedico este libro porque esta mujer se volvió loca. Tuve la suerte de encontrar a una nieta que cuando ella iba a la iglesia, todo era, y aunque ellos no eran eclesiásticos, ni beatos, ni nada, pero la madre iba a la iglesia de San Cristóbal a pedirle, vivían en el Albaicín, a pedirle a Dios, a preguntarle por qué matan a mis hijos. Le mataron a todos los hijos. Y entonces esa nietecilla que iba con ella, porque ya era una persona mayor y estaba muy torpe porque cualquiera pierde todo después de matarle a 5 hijos y de la manera que se lo hicieron, ¿no? Era una cosa muy tremenda. Entonces la madre era nada más que se podía escapar, se iba a la iglesia, se ponía allí delante del altar mayor y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntaba, ¿por qué has matado a mis hijos? ¿Por qué has permitido que mate a mis hijos? ¿No? Y eso me lo contaba esa sobrina que está en el libro y que tuve una suerte loca de encontrarla, porque me contó cosas que nadie sabía, porque claro, ya estaba dentro de su familia, ¿no? Y sabía todo, acabó sabiendo, de niña no, pero sí se acordaba de ver a su abuela y que dice, había un cura muy malo. Y yo le dije, como todos, bueno, todos no. Entonces, pero así salió, estas cosas que salen así, ¿no? Y entonces dice, fíjate si era malo, que nosotros, a mi madre, a mi abuela, la echaba de cualquier manera. Y entonces la cogía así, mi abuela que estaba tan delgadita, dice, yo lloraba. Y si otra vez los reyes nos echaron una muñeca, y entonces los niños del barrio llegaron y nosotros fuimos a la iglesia a bautizar a la muñeca.
Y estamos bautizándola cuando llegó el cura malo este que decía ella. Dice, ¿y sabes qué hizo? Nos dejó a todas en braga y nos echó a mi casa. Y salimos por las calles en braga. Bueno, no decimos nada, ya es bastante, ¿no? Entonces, esta mujer se volvió loca. Claro, no se iba a volver loca esta madre. Es que es una cosa tan... Y yo le dedico, y era una mujer muy bella, muy bella. Aquí la veis, era preciosa, muy delgada. Ya aquí es un poco mayor, está de negro. Y dicen que no quería nada más que preguntar, saber dónde estaban sus hijos. Bueno, y se volvió loca. Se volvió loca y cuando esto, pues voy a preguntarle. Es decir, y yo se lo dedico a esta mujer porque la tuve, no la conocí, pero la tuve muy cerca a través de la familia y desde luego me contaron cosas maravillosas de la pareja tan buena que era ella y el marido, ¿no? Entonces, yo estaba con Concha Moreno, que ella la meten en la cárcel por una denuncia de la tía del abanico, como a otras. Y no sé si habéis oído las niñas del Carmen. Las niñas del Carmen fueron también fusiladas y maltratadas mientras vivieron, porque los niños de la noche que hicieron una labor extraordinaria, porque cuando sabían que había alguien que le iban a encarcelar, que estaba la policía detrás de él, entonces ellos a través del río Darro subían todo el río Darro hasta los frentes republicanos que estaban en Guadí y en Baza. Y entonces ellos hicieron una gran labor porque evitaron muchas muertes, incluso llevándose a hijos también de gente fusilada, ¿no? Porque ya sabéis que los niños los vendían a parejas de franquistas que no tenían hijos. Cuando la mujer, el tema de la cárcel lo he tratado mucho, porque es un tema muy fuerte, porque pasaron una hambre increíble aquellas mujeres, ¿no? Dormían en un jergón 2 mujeres, la vida de cárcel era tremenda, y había monjas que eran como civiles, muy crueles, ¿no? Y entonces estas mujeres que entraban embarazadas allí, esos hijos se los quitaban y los vendían a una pareja naturalmente franquista que no tenía hijos, ¿no? Cuando aquella mujer salía de allí, le habían cambiado, hubo un decreto que podían cambiarle los apellidos y la mujer había perdido a su hijo o a su hija. El franquismo es una cosa, los nazis, pues, Franco era un nazi. Y bueno, aquí no hay nadie que me lleve a la cárcel, no. Me da igual. Yo ya no, me da igual. Yo hablo lo que he vivido, lo que me han contado y lo que yo he podido conocer, ¿no? Y los niños se morían en las cárceles, pero a lo mejor 15 o 20 cada día, porque las mujeres de la cárcel, las presas, le daban a esas madres un poquito de pan y con todas hacían un poquito de leche, porque que no tenían nada de comer, y los niños se morían de hambre. Y hay una mujer que la habéis visto igual en la televisión, que yo grabé con ella, que era una mujer que se le murió la hija en la cárcel. Y ella me contaba cómo en los váteres, la situación de las mujeres, vivían en el suelo, en una manta o en un jergón, una cosa horrorosa, ¿no? Me contaba que estas mujeres, aunque los hijos estuvieran hambrientos, con frío y viviendo una vida tremenda, y que luego sabían que se la iban a llevar, se lo iban a quitar, a los 5 años se las quitaban a las madres, pero al menos tenían esos años de madre. Y esta mujer con la que escribí, que ella también estuvo 2 veces condenada a muerte y se salvó, que es una prestigiosa científica que murió en el exilio, estuvo en México, como era una mujer muy valiente y muy comprometida, era una mujer rica, tenía una farmacia, y ella el 18 de julio y los días posteriores ayudó a los soldados en los conventos, en un convento de Madrid que está en la calle esta de Atocha, en
le enseñaba a hacer bombas, porque ella era química. Y tuvo una vida fantástica, fabulosa, condenada a muerte, le hicieron perrería en su cuerpo, en su cara, en su todo, ¿no? Pero era una mujer que tenía mucho más mérito, puesto que era una mujer hija de un notario de Jaén, que muy rico, ¿no? No es como nosotras, mujeres obreras, bueno, que nos han matado a nuestra gente y que defendemos lo nuestro, ¿no? Ella no tenía por qué, pero ella fue verdaderamente un ángel. Pero era amiga de Madame Curie, ya sabéis, esta prestigiosa mujer fantástica, ¿no? Y esta era la que fui a México a conocerla, no le daban nunca el pasaporte para salir, pero ella se inventó un congreso y salió y se fue a París, ya desde París se fue a México. En México hizo una labor extraordinaria, pues como todas las exiliadas. Las exiliadas y los exiliados hicieron una labor fenomenal. Los hombres se metieron en la resistencia, cuando los franceses nos habían tratado muy mal, nos habían tratado, bueno, entonces el 24 de agosto de 1944, terminada la Segunda Guerra Mundial, fueron los españoles los que liberaron París. Entonces un grupo de gentes hemos estado yendo desde la Plaza del Italie, que llegaron los nuestros en los tanques con los nombres de las batallas ganadas durante la guerra, Guadalajara, Madrid, y llevaban los tanques nuestros y llegaron a la Plaza del Italie, a Francia, y de allí partíamos con ellos hasta el ayuntamiento a pedir y a decir que tenían que quitar de los libros de texto que los libertarios, los liberadores de París eran los franceses, fueron los españoles, cuando nos habían tratado tan mal, cuando nos habían encerrado a nuestra gente en campos, ya lo sabéis, al lado del mar, no tenían, el cielo era su techo. Bueno, lo que hicieron con los nuestros fue fatal, pues tanto hombres como mujeres estuvieron en la resistencia, mujeres también, he grabado con ellas y he escrito algún libro de ellas, que a una de ellas, Sara Berenguer, le dieron esta cosa que dan los franceses, ¿cómo se llama? Es una espiga de plata, que es lo máximo que da el gobierno francés. Tienen un nombre. Y entonces esta mujer ya vivía en el sur de Francia, y como yo había escrito sobre ella, me llamaron, bajó el embajador español, pero bajaron también el ministro de Cultura para ponerle a aquella mujer, porque había hecho una labor extraordinaria. Un día reunidos, había un grupo en una sierra que estaban haciendo carbón. Los españoles hacían carbón, era mentira, eran resistentes contra los nazis, ¿no? Y entonces descubrieron que lo habían descubierto y había 9.000 españoles allí, un monte entero, que era un monte que había carbón, pero realmente no había para 9.000 personas que estuvieran trabajando allí. Pero cuando lo descubren, esta mujer dice que hay que ir a avisarle, porque ya a tal hora los nazis van a ir a por ellos y los van a matar. Realmente van a hacer lo que hacían siempre. Entonces esta mujer, Sara, que ha muerto hace muy poco, que era una mujer maravillosa, dijo: yo voy. Esta mujer estaba embarazada y tenía un niño en brazos. Y los compañeros le dijeron: ¿cómo vas a ir? ¿Cómo estás tú? Total, que ella dijo sí. Y cuando llegó al tren, lo habréis visto en muchas películas, había en los trenes que salían, estaban un grupo de policía nazi con las manos así, pero con vergajos, y cuando alguien intentaba escabullirse, sobre todo los españoles, que eran los que iban buscando la libertad, pues lo dejaban allí para ejemplo de todos, ¿no? Y ella, cuando subió al tren, porque le habían dado unas consignas que ella se las llevaba en el sujetador, entonces en aquella época, yo recuerdo, vosotros sois muy jóvenes, pero que las mujeres se escondían todo en la pechera, en el sujetador, y era una cosa que, pero era así, ¿no? Era un lugar secreto, y hasta que llegaban a su casa con los maridos, que ya se dejaban de ser secretos. Pero bueno, eso ya era la noche y estas cosas, ¿no?
Eso es otra cosa. Bueno, entonces, esta mujer cuando sube al... Soy muy verde, ¿eh? Es que si no... Cuando yo estoy hablando de perrerías que le han hecho a los nuestros en España y en el extranjero, sobre todo en Francia, veo a las mujeres con una lagrimilla, llorando, tristes, y digo, esto tengo que arreglarlo. Y entonces sale el humor, algo de humor, que se rían un poco, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo. Entonces, esta mujer, cuando se vio en el tren, que bajaban a la Francia libre, que era la del sur, la de Perpiñán, la entrada de España, pues le dio un mareo y se cayó. Se cayó, dice, no me caí mucho porque no podía, porque iba el tren así. Pero cuando yo abrí los ojos y vi que un nazi, un guardia nazi, me estaba dando una copita de coñac para que volviera, si yo me volvía a morir otra vez, a caer, porque nada más que me abrieran la blusa para darme aire o alguna cosa, yo llevaba allí la consigna. Pero ella logró llegar a la Montaña Negra, que era como se llamaba, donde estaban los españoles, y se salvaron por 9.000 españoles. Había allí. Es decir, que digo este ejemplo para que no solo eran los hombres, sino las mujeres también estaban. Muchas veces porque era más fácil, ellas iban en bicicleta o iban con el carro del niño, y entonces cambiaban cosas que hacían falta para que se defendieran los nuestros. Y ya en los libros de texto, que los españoles liberaron París. Y los franceses han puesto en el ayuntamiento, donde llegábamos de la Plaza de l'Italie, que era el camino que habían hecho los nuestros, han puesto un mosaico diciendo, en homenaje a los libertarios y a los republicanos españoles. Pero claro, a inaugurar esto, bueno, la gente nos decía, yo decía, mira, De Gaulle me ha mandado una invitación. De Gaulle no, estaba De Gaulle, luego después estaba esta mujer que es española, que la que sigue ahora, que me parece que ahora le va a pasar más con todo lo que está pasando, pero era estupenda y nos recibían, porque íbamos a un grupo grande, pero la gente decía, uy, ya os han invitado, que soy unos enchufados, y decíamos, no, pagamos nuestro hotel, nuestro guión, 2 noches de hotel, en la comida, vamos porque queremos hacerle ver a los franceses y nos hicieron caso. Lo malo es que luego llegó la reina, la Leticia, y el Juan y el Felipe, a recorrer la cortinilla, y aquello cayó muy mal. A mí me llamaron de México, de Toulouse, de París. ¿Qué hacéis ahí para defendernos? Esa mujer y ese hombre. Es verdad, tenían que haber ido, pues si sobrevivía alguno de la 9, porque habréis oído, seguramente lo sabéis, la 9 eran los 9 tanques con 9 españoles, y entonces, y con los letreros que os he dicho, ¿no? Y eso se llamó la 9, y el homenaje era a la 9, a esa gente republicana, a esos hombres, ¿no? Y bueno, y dijimos, pues hacemos lo que podemos, pero están aquí los reyes estos, bueno. Pero bueno, lo importante es que allí están los republicanos españoles como libertadores de París. Que eso parece, cuando lo cuentas, qué barbaridad. Pues sí, y lo ganamos. Seguimos yendo, porque siempre se hace el mismo paseo. Además, a Federica Montseny le han dedicado un jardín. Yo he escrito sobre Federica Montseny, he sido amiga suya, le he presentado sus libros, he hecho prólogos, sus memorias no se las querían publicar en ninguna parte, y ya un día tenía tanta rabia porque primero la llevé a Plaza, yo entonces trabajaba con Plaza, meditaba Plaza y Janet, y luego Planeta, y no, porque mira, esta mujer que... Bueno, me peleaba con ellos y los dejaba. Pero una mañana me levanté con una mala idea, o otra palabra más fuerte, y me fui a ver a Planeta y le dije, qué vergüenza, la primera ministra
de Europa, aunque dicen que hubo una antes en Rusia, y luego la Federica, las cosas que hizo con el aborto, con todas, cosas maravillosas, una ley estupenda para las mujeres, ¿no? Y entonces me hicieron caso, y entonces prologué estas memorias de Federica, de lo cual estoy, no de mi prólogo, porque es un prólogo pequeño, no tiene, pero que se las publicaran en España, y ella se llama Mis primeros 45 años, ¿no? Y luego iba a escribir la segunda parte, que se ha quedado sin escribir, pero la labor de Federica Montseny fue maravillosa como ministra ¿de qué? Bueno, ministra de hospitales y de todo esto, ¿cómo es? Estoy muy mal, otro día no me llamáis, ¿eh? Es seguro, pero ya vendré con la garganta arreglada, ¿eh? Bueno, entonces voy a ir más rápido porque si no, oye, que me van a quedarse de cena otra vez esta gente. Bueno, la verdad es que Trinidad Capelli es una familia de pescaderos en Granada. Eran anarquistas, gente estupenda y muy señalados porque eran gente, amigos de Fernando de los Ríos, que iban con las banderas. Y bueno, y por la Gran Vía hay fotos, hay películas, hay cosas que las vemos, ¿no? Y era una gente estupenda. Pues a esta mujer se la llevaron, le mataron a 5 de su familia, entre hijos y yernos. En Granada, la cárcel para los franquistas estuvo en las Torres Bermejas. ¿Sabéis cómo son lo que son las Torres Bermejas? Si vais por la calle Cuesta Gómez, veis unas torres árabes, bermejas, rojas, y llamadas las Torres Bermejas. Eso era una cárcel militar, pero cuando llegó el 18 de julio se convirtió en cárcel para las mujeres. Y allí las pasaban a la calderería. Cuando subimos la calderería, no sé si habéis visto un convento, claro, el convento de San Gregorio. Pues allí, cuando ya la iban a fusilar, pues allí estaban. Y tuve la suerte de encontrar a un sobrino que le llevaba la comida, le tenían que llevar la comida, un jergón, y él me contó lo que se convirtió en aquel convento, que las monjas las trataban muy mal, y que, dice, lo que era aquellas mujeres llorando porque sabían lo que les esperaba, dice, con las melenas delgadísimas, devolviendo, tiradas en el suelo, dice, aquello era una cosa tremenda, y las monjas pues con vara de lo que eran, de guardias civiles, ¿no? Y entonces, pero lo describo aquí en el libro, es una cosa muy fuerte. Estas mujeres estaban allí 2 o 3 días y luego llegaban los camiones por la mañana y cuando se supo, allí llegaba la gente llorando, los guardias las echaban, las montaban en los camiones y ya las traían a estos sitios o al cementerio o a tantos sitios como ellos fusilaron, ¿no? Y esta fue una de estas mujeres, esta Trinidad Capelli, que cuando estaba en las Torres Bermejas llegaron a sacarla, ¿no? Y ella estaba con con 2 hijas, una que era novieta de un falangista y la otra tenía un hijo y estaba embarazada. Y le dijo, toma mi niño porque a ti tú te vas a salvar porque tienes un novio falangista. Y se salvó. Entonces yo he estado buscando a esta niña pequeña, que era una niña de meses, la madre le estaba dando el pecho. Y dice que el guardia, cuando le abrió la puerta, me contaron cuando conocí a esta gente, que el guardia esperó que acabara de amamantar a su hija. Bueno, tuvo una cosa humana, ¿no? Aquel hombre. Digo yo, ¿no? Al menos ella se pudo despedir de su hija y entonces se la dio a la hermana, al novio falangista, que esta mujer nada más que pudo salió de Granada, porque ella se había librado de memoria. Y bueno, yo la estuve buscando por todas partes. Y en la isla, en Canarias, en las otras, otro día no me llamáis. Sí, Baleares.
la universidad hacían un curso durante muchos años, y yo iba, me invitaban en ese curso, no pagaba, pero iba a hablar de lo que hablábamos, de feminismo y de la guerra y del exilio. Y entonces me dijeron que estaba en Ibiza. Y yo dije, me pagaban eso sí, el viaje, el avión, digo, me lo pagáis hasta Ibiza, pero luego yo, hasta Baleares, pero yo me pago porque tengo que... Me encontré a esta niña, que ya era una mujer, y me encontré a la abuela, a esta mujer que se llamaba Trinidad Capela, que era una mujer que cuando era pescadera y cuando le sobraban los pescados no los metía en hielo, sino que había ya una fila de gente esperando y ella se lo daba. Era una gente con compromiso, y está con Fernando de los Ríos, por la Gran Vía, en una manifestación, una gente estupenda, estupenda, ¿no? Y bueno, la mataron a todas, ¿no? Y la niña esta se salvó. Y me encontré a ya una mujer, era abuela, sentada en un... me esperaban como si fuera la Leticia, a mí, que viene una escritora que va a grabarnos. Y ellos muy contentos, porque era gente que hablaba, hasta el punto que como Franco cerró tantas bocas y no se podía ni hablar, esta gente concienciada le explicó a sus nietos lo que había sido Granada, lo que había sido el exterminio de su familia, y bueno, y por qué ella había llegado, estaban en la isla, siendo granadinos. Y me encontré a esta señora en un sillón de Anea, que a mí me pareció como una cosa muy grande, como la mamá grande esta que vemos en México, y estas cosas que realmente representa a la familia, y que todo el mundo le hace vasallaje. Yo mismo cuando he estado en México he ido a hablar con esta gente, era una devoción. Y entonces los nietos habían salido temprano, eran pescadores, a pescar, para hacerle a Antonina Rodrigo un arroz. ¡Qué honor! Y llego y me encuentro con esta gente alrededor, como si fueran chiquillos, alrededor de la abuela, que adoraban a la abuela, a la niña esta que el padre, que se la habían dado allí. Y yo empecé a llorar, porque digo, ¿cuánto he tardado en encontrarte? Porque yo no sabía por qué yo le hablaba así. Digo, porque te estoy encontrando, buscando toda la vida. Entonces me contó unas cosas tremendas que le había contado su familia, que era esta, ahora como voy más rápido, a la Trinidad Capelli, que eran unos pescadores, y le habían, precisamente, era una gente que vendía mucho pescado, que se lo traían express a ella, y tenía mucha fama entre los pescadores, entre los pescateros de Granada. Y uno de ellos, envidia, le habían dicho, pues esta gente, esto, lo otro, ¿no? Que eso era muy corriente en los vecinos, por envidia o por cosas. Está lleno de gente que ha denunciado, a lo mejor personas que han sido amigas, o que han tenido una buena relación, que han tomado café, que han llegado a la Pascua y han estado juntos, y lo que era aquello, ¿no? Lo que fue aquello tan tremendo, ¿no? Y bueno, ahora voy a saltar a la Rosario Fregenal. La Rosario Fregenal era una modista, su padre era zapatero, y Fernando de los Ríos, este que digo que fue un ministro maravilloso y quedaron en la memoria los que sois más jóvenes y no habéis hablar con él. Laura de los Ríos era su mujer, y la madre era la directora de la Normal. Ellos eran de la Institución Libre de Enseñanza de los Giner. Y entonces esta mujer se llamaba Rosario Fregenal, el padre zapatero, llegaba a Fernando de los Ríos con compañeros de la universidad, y se unía a la tertulia del zapatero. Qué maravillosa, maravilloso. Hoy no vemos ninguno que se pare de los políticos que tenemos a hablar con los, ¿no es verdad? No hay ninguno, ¿no? Hablar así con gente que tiene una zapatería o lo que sea, ¿no? Pues ellos se paraban y hablaban. Y claro, esta gente era gente politizada y gente con un compromiso. Y por eso defendieron la República de la manera que la defendieron, ¿no? Nuestra gente. Y el encuentro con aquella mujer
que yo había conocido de niña, no conocido, sino por lo que me habían contado, para mí fue un gran triunfo, porque descubrir al cabo de tantos años aquella niña que nunca le habían ocultado todo lo que había pasado en su familia, y ella luego, siendo abuela, se lo había transmitido a sus hijos. Los hijos la veneraban, de verdad, la veneraban como una virgen, era una maravilla. Estaban, y me contaba ella, dice, estos niños sí están concienciados, ellos van a la escuela y no oyen nunca que es la hora. ¿Cómo? Que tienes que ir terminando. Perdona que no te oigo, que además soy sorda. No soy sorda. Que tienes que ir terminando ya. ¿Se está terminando la hora? Sí. ¿Ah, sí? ¿Estáis hartos de mí ya, no? No, para nada. Os aseguro que puedo estar mejor, pero que ya me veis, ¿no? Pero quiero hablar una cosa, lo último, perdona, Esta es la que manda, ¿no? Ya lo veo. En todas partes hay uno que manda. En nuestra casa los maridos, nosotros. Bueno, es que todo lo que cuento es muy triste, ¿no? Entonces, mira, esta persona que os digo, la fregenala, Rosario Fregenal, pero como en Granada somos así, pues como ella mandaba mucho, le pusieron la fregenala, y está muy bien, y ella está muy contenta. Era modista. Y era una mujer que iba a los Ateneos y era una gran oradora. Hoy no tenemos oradores, la ve a los políticos, y esas se equivocan. ¿Lo veis? Están leyendo y se equivocan. Perdón, no saben leer siquiera, ¿no? Pero entonces en la oratoria era una cosa muy importante, porque llega a la gente con la oratoria para maldecirme hoy vosotros, o para decir, ay, qué bonita es. Bueno, mejor que me digáis bonita, aunque ella de bonita. Pero he sido guapa, Bueno, en mis tiempos. La cuestión es que esta mujer, la fregenala, era una mujer extraordinaria, muy política, muy amiga de toda la gente izquierdosa, y era la modista de la hermana de Manuel de Falla, del gran músico, ¿no? Y entonces Falla, como sabéis, fue de los pocos o el único que fue cuando Federico se lo llevaron de la huerta de San Vicente o de la casa de los Rosales a saber a la comisaría por qué habían detenido a Federico. Entonces en la puerta al gran Falla, que ya era con una categoría universal, Falla entonces, le dijo, ¿de parte de quién? Dice, del maestro Falla. El que estaba a recibirlo, uno de los matones de Federico, eran tan bestias aquella gente que no sabía que a los músicos se les llamaba maestro. Y entonces dice, ha dicho que el maestro Falla, y el de la mesa que estaba esperando lo que esperaba para firmar la sentencia de tantos, dijo, pero todavía queda un maestro vivo, porque con algún compañero vuestro que me ha traído para que no me cayera por ahí arriba, le he dicho que eran gente muy concienciada y que los de arriba iban a buscar los de abajo y los de arriba abajo. Y que decían, don Fernando del Río, tenéis que saber escribir y leer, y vosotros mismos escribís revista. Esto lo hizo también otro grande para mí, que es Blas Infante, que yo a Blas Infante también lo adoro, ¿no? Y que, bueno, hubo el de Voz, nada menos que el que se inventó Voz, la V o X, y que lo puso verde a Blas Infante. Y yo escribí un artículo que tuvo mucho éxito porque lo ponía yo verde a él, y bueno, y entonces, pero muy valiente, y me costó alguna cosa, ten cuidado esto lo otro, pero no pasó nada,
Pero eso se dio por toda España, ¿no? Ese artículo, que a ver si se lo doy hoy, no, pero lo doy. Y entonces, ¿sabéis qué le decía a Blas Infante? Lo llamaba idiota, que era tonto, que era imbécil, pero con estas palabras que os estoy diciendo. Claro que yo no se podía aguantar. Blas Infante, por favor, que lo sacan como a Federico, lo sacan como a Federico de su casa. No sé si sabéis que la casa de donde sale Blas Infante, que era su casa, él era una persona, un notario y un tipo muy importante, muy culto, y yo decía que había estado en la cárcel pues con todos los jefes de republicanos, que había estudiado en Granada, que era notario, es decir, y luego me gustaría que vierais ese artículo. Y entonces, cuando a mí me nombraron medalla de honor de Andalucía, yo había hecho una aleluya de Blas Infante. ¿Sabéis lo que son las aleluyas? En tiempos de que la gente no sabía escribir ni leer, los ciegos llegaban con dibujos y versitos y lo aprendían por tradición oral. Y esto era muy popular. Y yo hice una aleluya de Blas Infante. Y porque para mí es un personaje. Y entonces cuando me dieron la medalla esta de oro, que no era de oro, yo ahora ya, yo le digo, cuando ya me han dado varias de oro, le digo, oye, ¿es verdad de oro? Porque las escritoras son unas muertas de hambre y yo esto le doy aire. Son de chapa, nada. Y entonces yo, cuando me dieron esta cosa, le dije, me llamaron, ¿sabe usted que ha sido nombrada esto o lo otro? Por teléfono. Y yo dijo, mire usted, va usted a estar en un hotel, todo pagado, no pagaban nada, pero un hotel y las chapas. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Entonces, yo dije, oye, ¿qué hotel me lleváis? Porque yo cuando voy a este sitio así, con una noche pagada, si hay algo que quiero ver, yo quiero ir a la casa de Blas Infante, que está a 20 minutos de Sevilla. Y entonces ella se rió en el teléfono desde la Junta de Andalucía, yo no sabía por qué se reía, y entonces dice, voy a hablar con el de la Junta, con el importante sería, ¿no? Y entonces bajó, dice, mire usted, es que yo quiero ir a la casa de Blas Infante y he hecho una aleluya, yo lo admiro muchísimo, he escrito sobre él, y digo, yo quiero ir a conocer su casa. Y entonces eso se lo dijo a esta señora, dice que no, si vamos a un sitio caro, porque ese hotel yo me lo pagaba esa noche, yo no, por un hotel yo no vamos que no. Y eso lo hago muchas veces, si tengo algo que ver que me interesa o grabar con alguien, me pago mi noche de hotel y ya ellos pagan la suya, ¿no? Y entonces bajó riéndose, dice, mire señora, va usted a estar en uno de los hoteles más importantes del mundo. Digo, eso será muy caro. Dice, sí. Y entonces ha dicho fulano de tal, el que mandaba, que no solamente usted va a estar una noche, como todos los que le dan la cosa, ¿no? Y luego te dan y te ya, adiós, ¿no? Y entonces, sino que va usted a estar 3 días, para que usted vaya a la tumba, a la casa de Blas Infante. Digo, ¡ay, qué maravilla! Y le pondremos un coche oficial como la Leticia, igual. Yo la figuraba con los vestidos también bien, los pelos arreglados, en fin. Y me fui, y estuve estupendamente. La casa de Blas Infante, os aconsejo que vayáis a conocerla. Es una casa muy bonita, muy buena, con un jardín precioso. Y han hecho una cosa, la biblioteca de Blas Infante es una maravilla. Y entonces tú ves toda la casa y llega un momento que llega a su despacho. Y entonces él tocaba el piano. Y entonces apagan las luces. Como esto no lo sabe, porque ahí van escuelas, van mucha gente a conocer aquello, ¿no? Y gente nuestra, claro. Los otros no hace falta. No le hace falta para nada. Entonces, tú entras, llegas al despacho y apagan las luces y ves a Blas Infante, que lo conocemos mucho porque lo vemos mucho en fotografía y esto, ¿no? Y está tocando el piano. Aquello impresiona, pero luego se levanta y en el despacho hay que ver aquí una puerta y hay un pasillo largo que iba al jardín. Y entonces se ve cómo
él se levanta del piano, lo está esperando la Guardia Civil y se va por ese pasillo largo, largo. Es impresionante, porque en esa película le han hecho un profesor que se parecía mucho a Blas Infante. Claro, lo vemos de nuca, ¿no? de espalda, está tocado, y se ve con las ropas de... Oye, es una cosa impresionante, de verdad. Además, allí respiras cosas. En estas casas que han vivido esta gente, que han luchado por el pueblo y todo, allí se respira. Y una cosa estupenda, ¿no? Y entonces pues fui pues como una Leticia. Estuve 3 días en ese hotel, que os aseguro que es un hotel que aunque sea, vaya a tomar. Yo siempre lo conocía, porque cuando iba a Sevilla, pues iba a hacer una grabación con alguien, le decía, pues nos vamos, que es un hotel precioso, con un patio divino, está en el centro de esto, un café vale muy caro, pero bueno, tú lo pagabas, ¿no? Y entonces, pues allí, ¿cómo era? ¿Qué decía? Lo de Infante. Bueno, entonces ve a Blas Infante y yo lo conocía de esto, de un cafelillo, de una cosilla, nada, pero allí está estupendamente, ¿eh? Todo rico allí, bueno, una cosa preciosa. Pero yo estuve en una habitación, no os podéis figurar, yo entraba y yo me miraba al espejo y me decía, importante, eres niña. Niña del Albaicín, que mira, que está aquí, que esto, lo otro. Bueno, sí, es broma, ¿no? Porque el cachondeo es muy bueno, ¿eh? El cachondeo este y el otro, todos son buenos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una cosa, ¿no? Y esta mujer, la Fregenal, era una mujer estupenda. Y era la que le cosía los vestidos a la hermana de Falla. Y Falla la quería mucho, la había sacado 2 veces de la cárcel. A la tercera Falla no pudo. Y cuando Falla se enteró que la habían fusilado, se había operado de algo y dicen que se cayó. Además, Falla le daba un soplío y lo tiraban, ¿no? Porque no, mira, cuando en Granada, no sé si habéis visto el Carmen donde vivió Falla. Falla era un beato, pero beato. Está a su cama y cada noche se hincaba de rodillas, está allí, hincaba de rodillas, y la foto y el rosario, ¿no? Pero Falla es un beato que a mí me caía muy bien. Además que como músico, maravilla. Yo cuando vivía en Francia y un concierto de Falla y veía a todos los franceses allí, ¡oh, maestro! Allí yo decía, pues andaluz. Es andaluz, y vivió en Granada y fue el único que fue a defender a Federico y a Alain, que también lo buscaban. Alain fue también otro personaje, ¿no? Y este hombre trató de a esta mujer, a Rosario Fregenal, tiene una vida muy interesante, pero ya no quiero, no sé la hora que será, para que me llaméis otro día. Entonces me estoy poniendo pesada ya. Entonces, la tercera vez no la salvó y esta mujer la fusilaron a Rosario, porque iba a los mítines, hablaba muy bien y bueno, y hacía temblar a toda la gente que la estaba oyendo, ¿no? Y bueno, era una tía de izquierda estupenda. Pero a Falla, además de que le agradecemos pues su música, que está inspirada en Granada, además, pues le debemos que era un hombre, era muy flaco, cada día tuve la suerte, yo tengo mucha suerte, de dinero no, pero de encontrarme con gente estupenda. Me encontré con un niño que cada día le llevaba a Carmen, cuando vivían en Granada, le llevaba el periódico y 50 gramos de mantequilla de algo que estas no conocen jóvenes, que era en la calle Reyes Católicos, una tienda que había que era la más rica de Granada, donde iban todos los ricos, y esos 50 gramos cada día con ese niño yo grabé que ya era mayor y que luego era de los que enseñan la Alhambra, vamos, era guía, y además hablaba muy bien y me hablaba de cosas divinas de este. Dice, era el hombre que era muy recatado con su comida, con su todo era lo justo, y le decía a la hermana, mirad qué hombre, es para enamorarse de este hombre, aunque yo creo que no tuvo mujer, creo, ¿no? Era muy débil y muy grande en la música, ¿no? Y este hombre decía a la hermana, que era Mari Carmen, vivía siempre con su hermana, Mari Carmen, ¿cuánto dinero tenemos para este mes? Ya era el gran músico que recibía las liquidaciones del mundo entero por su música. Y la hermana cogía un papel, me lo decía esto tanto de mantequilla, el periódico, lo otro, mira, con esto,
Dice, pues todo lo que sobra lo da para los pobres de San Cecilio. Esa era Falla. Y yo desde que conocí estas cosas, Falla para mí es, vamos, lo más grande. Como persona, como músico, como hombre. Y esa era Falla. Y trató de defender a Lorca, a Lan y a esta mujer, defenderla, pero a esta mujer no la pudo defender, como a Lorca. Entonces, pasada que ya sabéis que fusilaron al rector de la universidad, de 32 años, era salmantino, el alumno extraordinario, el mejor, el preferido de Unamuno, nada menos. Y Unamuno, cuando supo, era verano, fueron a por él y se trajeron a la mujer y al niño a Granada y lo fusilaron. Pero la mujer estaba en peligro, en mucho peligro. Y entonces Falla estaba en la cárcel. La mujer era judía. Y entonces le propusieron que se convirtiera arquitecta de era judía, de sus leyes y de sus cosas religiosas. Falla llegó, Falla tan facucho y tan llegó a la cárcel, que estaba en la cárcel de Granada, esa cárcel que había hecho Victoria Kane, que había puesto para la madre lactantes, había abierto grandes ventanales, cuartos de baño, bidet. Esta era Victoria Kane con las mujeres, que ella fue la que hizo esta cárcel de Granada, que ahora ya no la tenemos. Bueno, no haría falta, hay otras, ¿no? Yo creo que no, las cárceles cuando menos yo las he frecuentado mucho porque he dado muchas clases en la cárcel y bueno, y he conocido a mucha gente muy buena en la cárcel allí y muy sacrificada. Bueno, es otro mundo, es un mundo muy triste, muy tremendo, ¿no? Y que yo iba a la cárcel, pero no pagaban nada, ¿eh? Era solidario, porque las escritoras, ay, mira, estoy haciendo un libro, ¿por qué no me haces el prólogo? 108 folios nada más, como si ellas creyeran que tú haces así y te lo sacas de la cabeza. Pero no pagan nunca nada, ¿eh? Las escritoras, la gente se cree que porque salimos en televisión, en el periódico, que somos importantes. Aquí. Muy poco dinero, porque claro, pues la gente no paga. Mira, una charleta, lo que tú veas, tú le dices cualquier cosa, digo cualquier cosa, le voy a decir a las mujeres, bueno, mujer, tú te entiendes, ¿no? Pero vamos así por la vida, pero está bien, porque algo transmitimos, de algo valemos, ¿no? Entonces mira, no lo digo por hoy, ¿eh? No lo digo por hoy, porque es que estoy viéndome por terreno que no puede ser. Un aplauso para Antonina, por favor. Un aplauso. Que no. Que yo pienso venir por aquí toda la... ¡Que suene! Oye, que ya termino, ¿eh? Que ya termino. Antonina, ¿me dejas por favor un momento? Sí, qué remedio. ¿Qué remedio? No te queda otra. Bueno, yo creo que nos ha sorprendido, ¿no? O sea, estamos aquí que no nos queremos ir, por supuesto, no lo habrás pensado, ¿no? ¿Me dais de comer otra vez? No. Bueno, el personaje de hoy, yo creo que esto da para 1, 2, 3 días más. Vamos a darle vuelta a ver dónde encajamos. Sí, porque te queremos ver pronto aquí. Otras, claro, que ya no... Aquí, donde veis el guión, hay 2 palabras. O sea, todo lo tiene ahí, la retaíla, bueno, lo tiene ahí bien. Si quiero terminar, ¿me permites? Sí, te permito. Gracias. Te permito un segundito, ¿vale? Un segundo. Pero escúchame, Antonina. Sé que no se te va a ir la idea de la cabeza, ¿vale? No. Pero en nombre de la Asociación Feminista de Vidna te vamos a dar el aplauso más grande que quiero que recuerdes esta noche. Bueno, pero ya ¿vale? está, ya está. Que quiero decir esto, para que veáis... Perdonadme, es que me puede. Es que tienes que es mala, ¿eh? ¿Esta es la que manda? No mando. A esta es a la que has mandado. Antonina, tienes que ser breve porque mira, tenemos aquí a los malos del todo, que son esos 2 señores que nos han dicho 5 minutos que se van. 5 minutos que se van. Menos de 5 Así minutos. que guapa, preciosa. Bueno, ay no, ya no, pero era. 5 minutitos que tenemos que ir recogiendo Vale, el chiringuito. mira, es que y ahora volvemos a hablar nosotras, ¿vale? Vale, sí. Venga, gracias, Antonina. Dale. Yo lo que queráis. A vosotros que me habéis aguantado. Bueno, termino con esto. Fusilan al rector de la universidad y entonces la mujer está en peligro y entonces la meten en la cárcel y quieren que, claro, que adjudique todas las cosas que he contado antes, ¿no? Y entonces va Falla
que por eso yo a partir de entonces que lo quiero 40 veces más, se sienta en el jergón. Ella se llamaba, ¿cómo se llamaba? Gerda Lamostirey, muy raro en alemán, yo el alemán no lo sé, en el inglés, el francés sí, pero bueno, yo voy como puedo, ¿no? Entonces se llamaba Gerda y ella tenía su religión y le dice Falla, doña Gerda, usted tiene que convertirse al cristianismo, como en tiempos medievales. Dice, tiene usted que jurar porque la van a darle el paseo. Y usted tiene un niño de 2 años, no tiene padre, pero tiene que tener madre. Y entonces esta mujer la comulga, lee esto, fíjate la alemana además, que era una persona muy culta porque el padre era el director de los periódicos más importantes alemanes. Era gente culta. Pues la pobre entra por ahí, ¿y qué nombre le van a poner? Pues María Angustia. Pues María Angustia. Y entonces se salva. Y ya está. Y ese niño ha venido aquí, le hemos hecho homenaje. El libro de Mercedes del Amo, hay que leerlo porque ha escrito sobre esto. Yo hice el prólogo, pero un libro magnífico, maravilloso, y que se lee muy bien, y que tenéis que leerlo para ver, saber. Y esta mujer, como en tiempos medievales, pues nada, tiene que jurar de su religión y convertirse al cristianismo. La Inquisición. Qué fuerte, ¿eh? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Pues esa era la Granada, que hemos contado muy pocas cosas. La Granada tremenda, donde hay, claro, y luego las milicianas. Yo quería haber sido miliciana. A mí me hubiera encantado, ¿no? Las milicianas, que tienen un papel fenomenal, lo dejo para otro día. Porque si no, esta gente... Pues bueno, muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, no, yo que traía todo esto. No puede ser. Bueno, muchas gracias. Perdonadme, he estado muy payasa. He estado como aquella de yo una foto en la Torre Eiffel. Era divina aquella mujer, era graciosa, estupenda. Bueno, que nada, que gracias, ¿no? Pero que otro día, si me llamáis, seré más comedida. Pero es que eso si lo prometes así, no, te llamaremos. ¿Vale? yo no sé lo que voy a hablar, Porque... no sé lo que me vaya a pedir, pero yo voy por las mías. Claro, ¿No? claro. Si eso es lo Porque que si no, queremos, que aquí cada uno vaya por la mira, si suya. yo no estoy en Granada a gusto, cuando me voy con los catalanes, hombre, es otra cosa, que son muy buenos. Mi marido era catalán. Pero bueno, quiero deciros que yo estoy muy a gusto con vosotros. Hablo granaíno, ya no tengo que decir nada, puedo. Cuando estoy con los catalanes, o cuando voy por Europa, por ahí, hablo fino. Yo sé hablar fino. ¿Qué os creéis? Ahora me tomaré esto que me hará bien. Para la garganta. Bueno, No me vaya a dar la cena. Bueno, que perdonáis, que he metido la pata, esta tontarrona, pero es que si me pongo en plan universitario, y yo digo, cuando veo a mis compañeras que están leyendo y unas palabras que no saben, y van la gente mía de asociaciones, que son mujeres de toda la clase, ¿no? Y yo las veo y luego me dice, ay Antonina, no entendíamos nada. Y yo digo, por eso a ti sí te entendemos tú, claro. Yo soy una gitana blanca. Bueno, vale. Para ir ya terminando, que aquí la gente tenemos que madrugar mañana. Mírala Queríamos hacerte, aquí en realidad, la que manda, ¿quién es? Estas Yo. dos. Esa de por ahí. Que yo las miraba, digo, sí. dentro de nada me van a hacer. Eras tú. No me la han Antonina, dicho. queríamos hacerte entrega Ah. de un detalle No es de oro. parte de... No es de oro, pero tampoco es de chapa. Es de cerámica. Oye, es preciosa. ¿Vale? Oye, es precioso. Hecho por un ceramista de aquí de... Oye, qué bonito. Qué bonito. De verdad que no lo digo para quedar bien. Es precioso. Sí, es precioso. Yo lo que quiero pediros es una camiseta, como las que tenéis. Sí, te lo he dicho que te la hacemos, Que sea grande, ¿eh? llegar, ¿eh? Te la hacemos llegar, de Sí, verdad. sí.
Pues en nombre de la asociación, muchísimas Ay, es muy gracias. bonito. Y hombre, te tendremos en cuenta. Los dineros se gastan ahí. ¿Es lo que es? Y bueno, súper brevemente, por favor, antes de que os vayáis, al igual que hemos querido tener el detalle con ella, por favor, Carmencita Calavera, sus integrantes, Carmen, Ignacio y Luigi, un detallito para vosotros también y las gracias otra vez por participar en este acto. Mira, Carmencita. Muchísimas gracias. A mí me ha gustado mucho, pero que no se llame Calavera. Ay, no. Y por último, queríamos hacer una mención especial de agradecimiento a las mujeres integrantes del equipo de trabajo del Barranco de Vidna, Laura Gutiérrez Masa o Mesa, no entiendo mi letra, perdonad, Ayla Piñol y María José Gámez, por favor, si seguís por ahí, que no lo sé.